Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos en un nuevo programa de Tribuna TV. Hoy estamos con un invitado de lujo, un compañero muy conocido por nosotros y por todo el movimiento obrero hoy, por la gesta de un sindicato, ¿no? Más allá de los méritos personales que pueda tener como militante, está encarnando hoy un grupo de trabajadores que viene enfrentando una embestida muy fuerte de parte de la patronal, que es una multinacional, y ahora vamos a entrar un poco en esos temas. Es el compañero Raúl Torres, presidente del SOFRICA, Sindicato de Frigorífico Canelones, y bueno, vamos a tratar en particular esta lucha. Luego vamos a abordar algunas otras temáticas, lo vamos a liberar después a Raúl y seguimos con otros temas. Pero bueno, vamos a esta gesta, ¿no? que sobre todo en la última etapa tiene grandes luchas, pero que viene de luchas también un poco más atrás, ¿no? Si están las luchas, por ejemplo, del 2008, 2007, Exacto. que también son muy especiales porque no son tan comunes en el movimiento obrero de las huelgas. Y ustedes son un sindicato muy huelguista. Sí, bueno, buenas noches, Rafael. Es un gustazo estar acá. La estábamos viviendo, así me pide que estábamos ahí tratando de generar esto. Sí, sí. Estamos en un proceso, como bien tú decías, que allá por el 2007 ya nosotros desarrollábamos una huelga de 21 días. Que después que le da pie a lo que fue la enorme huelga de 41 días, que es donde más o menos puede decirse que nació nuestra agrupación, que hoy es la que está en la dirección del sindicato. Todo un proceso muy duro de aquellos años. Y bueno, ahí fue donde conocimos más a fondo con todos ustedes. Me acuerdo del compañero Gustavo Páez, que si nos habrá dado una mano para organizar en aquel entonces. Nosotros estábamos sentados en una cuneta, me acuerdo, en un amanecer de un día sábado, cuando nació esa huelga, y apareció Gustavo con su motito y nos dio algunas instrucciones. Después se sumó el Vasco, Graciela, después con los años Antonio, Cacho, bueno, tú mismo, Nicolás, Lucía, Rodolfo. Y bueno, por eso es un enorme placer, gusto estar compartiendo con ustedes. Y sí, bueno, procesos duros, pero bueno, esa huelga consolidó lo que después vinieron los estatutos del sindicato, las elecciones libres, con urnas, ahí, bueno, todo un proceso de lucha y cambios de firma de multinacionales, con cada cual con su impronta. Y bueno, ya ha venido más acá en el tiempo, aparece esta multinacional que hoy está al mando de lo que es Frigorífico Canelones, Frigorífico Carrasco y Pool de Melo, que viene todo con un programa bien reaccionario, bien de este tipo de capitales, que vino por todo, nos costó en principio acomodarnos un poco. Ustedes aparte tenían un convenio superior al de la rama. Claro. Entonces la patronal pretendía, por un lado, rebajar el salario, por otro lado, si podía liquidar el sindicato, ¿no? Absolutamente. Bueno, ni bien compraron ellos, cuando se va a JBS, cuando se descubre todo aquel tema de las coimas, los hermanos Batistas con Temer, bueno, toda aquella cuestión, y nos enteramos por la televisión. Nosotros estábamos mirando la televisión y observábamos, bueno, mirá, cayeron en cana Los patrones. todos estos muchachos, y ahí incurre Minerva, y lo primero que hizo, ni bien llegó al frigorífico de Canelones, fue revisar los convenios, justamente, y bueno, que esto no va, esto no corre, y ya veíamos ahí, observábamos que venían por un ajuste total, y fue lo que empezó a generar y lo que originó el parate en octubre del 2019. Cuando salía todo el personal de licencia, al otro día nos anunciábamos que ingresábamos a un periodo de seguro de paro sin fecha de reintegro, y ahí comienza todo ese periodo de estos últimos 2 años, más de 1 año y medio en el seguro de paro. Con lo que constituyó un lockout, ¿no? Sí. Porque en realidad el seguro de paro fue extendido porque por la movilización el gobierno tuvo que ir extendiendo. Exacto. Pero en realidad fue un lockout patronal para quebrar el sindicato. Bueno, totalmente. Llegaron a aparecer con una propuesta del 45% a la baja en el salario. Dale. Y ahí se originó toda una serie de movilizaciones imponentes, realmente, que hasta superó nuestras propias expectativas. Lo que fue las 8.500 personas el 11 de marzo, aquella Allá en la ciudad de Canelones misma. aquella pueblada que terminó con un gran acto. Y eso ya, pero a los 2 días se introduce la pandemia, el 13 de marzo en el Uruguay, echa por tierra toda esa enorme movilización.
ahí tuvimos que resetearnos nuestra línea de acción, en la táctica, tuvimos que rediseñar la táctica, y ahí aparece el 27 y el 28 de julio, la enorme marcha a pie que protagonizamos. Eso también nos dio una proyección incluso nacional, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí se empezaron a aplicar una serie de elementos que, bueno, nosotros caracterizamos como la aplicación de la verdadera democracia obrera, ¿no? En permanente contacto con las bases. Y bueno, se logró la reapertura con este chantaje que hablábamos hoy, del 22,5 de rebaja salarial, porque hubo un momento que había que tomar decisiones de enorme profundidad y resistimos hasta donde pudimos, pero en aquel entonces priorizamos la reapertura, entramos sin ningún despido. Siempre con decisión de asamblea. Sin duda, permanentemente, totalmente. Varias asambleas se hicieron. Y proyectábamos hacia adelante, recuperar la fuente de trabajo, reagruparnos a partir de recuperar la dinámica de ir a trabajar, de que los compañeros empezaran a recibir salario, porque tuvimos un sinnúmero de inconvenientes en el seguro de paro con las trabas, con las prórrogas, y eso había generado un enorme desgaste en nuestras bases. Priorizamos en aquel entonces la reapertura, pero la empresa no se detuvo, un permanente hostigamiento. Empezamos a trabajar con el COVID, hubo un incremento de casos, se solicitó una ventana sanitaria, esto nos costó un lamentable fallecimiento del compañero Marcelo Míguez. Hicimos la huelga sanitaria exigiendo... Fue como una semana de paro más o menos, ¿no? 10 días. 10 días de paro. 10 días de paro, logramos, porque la empresa decía que con demasiado gastaba con tapabocas y alcohol en gel. Y ya había más de 50 casos, me acuerdo, en aquel momento. Lamentablemente tuvimos que lamentar este fallecimiento. Ahí se origina la huelga sanitaria, logramos colocar los hisopados, eso bajó la cantidad de casos positivos. Después hubo un nuevo pico, una nueva solicitud de ventana sanitaria, otro fallecimiento del compañero Clavijo. O sea, hemos venido muy golpeados, pero siempre con esa reserva moral que tienen nuestras bases sorprendiéndonos en algunos casos, siempre esa capacidad de lucha, de estar siempre... Como que genera una enseñanza también toda esta lucha, ¿no? Es decir, que la gente también como dicen ahora, se empodera, ¿no? Porque es decir, toma decisiones a veces que te sorprenden. Exacto, y bueno, después viene todo lo que fue la cuestión de mi sanción, que a mí me cuesta un poco hablar de eso porque me involucra a mí. No, pero fue claramente una provocación, ¿no? Es decir, que generan un hecho para generar una sanción al presidente del sindicato, no era una intimidación de despido, ¿no? Es decir, y bueno, termina en esto al compañero Gastón Lema, que lo echan un día sábado, en horas del mediodía. Se intentó por más de 2 horas con la dirección del frigorífico Canelones, no se pudo, e inmediatamente ya se empieza el paro por tiempo indeterminado. Ese día sábado, los sectores de mantenimiento, cuarteo y frío. Y a partir del lunes, donde se hace una asamblea en horas de la madrugada, 4 de la mañana, 500 compañeros en la neblina, con la helada, resistiendo. Y una nueva sorpresa, por unanimidad se decide ir al paro por tiempo determinado y se transforma en una huelga. Histórico. Después aparece un borrador, nos hacen votar en asamblea, se vota de forma unánime. A la hora de la votación la empresa vuelve atrás. O sea, nos han golpeado enormemente. Es bueno mencionar que nos da músculo en esta última huelga que se acopla a los compañeros de Cifrica, Sindicato Frigorífico Carrasco. Frigorífico Carrasco, que también por unanimidad votan el paro, sumarse por el reintegro del compañero Gastón. Sí, bueno, yo creo que se salió bien del conflicto por ese poder que nos dio, porque era muy difícil que nosotros pudiéramos soportar solos. Fue fundamental la acción que tomaron los compañeros de Carrasco, porque se trancan 2 de las 3 plantas que tiene Minerva. Claro. Y esto es una cuestión de economía. Su principal competidor, que es el grupo McFree en Uruguay, le empezó a sacar ventaja en animales faenados, por lo tanto en ganancias. Exacto. Y esto fue lo que le dio un músculo. Sí, hay un repunte también del mercado mundial, ¿no? Entonces ellos se están ganando mucha plata. Y bueno, en este caso seguramente se vieron sorprendidos por la reacción de los compañeros, ¿no? Porque por un despido de un obrero que seguramente es muy bien valorado por sus compañeros. Sin duda. Pero de todos modos,
que no una fábrica, sino 2 fábricas de grupo hagan huelga es muy fuerte. Es importante, Rafael, esto que tú mencionás, porque esa asamblea que a la hora después se echa para atrás la empresa, en el mismo momento que a nosotros nos daban luz verde, Fernando Pereira, presidente del PCDT, que estaba negociando a través del ministro de Trabajo, en el mismo momento el señor Gamio, el CEO de Minerva en Uruguay, presionaba a los compañeros de Carrasco que no se metieran en el conflicto, que ellos el lío lo tenían con Frigorífico Canelones, que somos un sindicato muy politizado, Claro. que insistimos, entonces incluso me involucra en el 50% de los problemas de... Vos sos el 50. Sí, y un 25% del sector frío, que es donde yo trabajo, por lo tanto estoy Entonces, involucrado en el 75% de los problemas, pero es importante mencionar cómo estos compañeros de la dirección de Cifrica resistieron y aguantaron esa presión, y ahí ya no hubo más nada para hacer y se acoplan a la huelga, le dio músculo. Y bueno, fue increíble esos días porque pasamos por todos los cambios climáticos habidos por haber, por heladas, por fue un periodo de frío, viento, lluvia. Pero lo que nosotros rescatamos es la metodología utilizada. Se hizo a las 2 de la mañana, se montaba un operativo policial con más de 150 policías, 70 en cordones, con bastones, y todas las bocas de salida de las calles de salida con patrulleros y camionetas. Sí, intimidación policial brutal. Sí, y ahí surge el encadenamiento que no fue generado... ¿Era a las 2 o 3 de la mañana? 2 de la mañana, claro. Con 200 compañeros. Nosotros decíamos, bueno, compañeros, esa es la hora clave. Con la helada y la niebla, decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Sin embargo, era donde más juntábamos gente a esa hora. O sea, claro, eso habla de la conciencia de los compañeros y cómo estaban metidos. Se constituyó un comité de huelga prácticamente sin hacerlo, con el grupo de olla que nosotros decimos, compañeros jóvenes, compañeras y compañeros jóvenes. Yo noté un alambre en todo el campamento, eso estaba todo organizado, la dirección solamente dirigió el conflicto, el encadenamiento surge de las bases, al escrache, a los rompehuelgas. Se encadenan, para los que no lo vieron, se encadenan en la puerta del frigorífico para que no ingrese nadie, ¿no? Exacto, bueno, no. Sí. Es un piquete bajo la forma de un encadenamiento de los obreros, pero bueno, y salió de las bases. Muy efectivo. Y nosotros como dirección, sí señor, si esto es una idea de ustedes y hay que aplicarla, y se aplicó y funcionó muy bien, perdón, porque ya los rompehuelgas no tenían más nada que hacer, porque se sometieron a un escrache importante. Tenían que pasar por ahí. Se hacía como un callejón, aplausos, arriba de los que luchan. El gerente industrial, que estaba muy mal acostumbrado, que él pensaba que él no era parte del problema, él se tuvo que someter a ese pasillo y ya no pasó más por ahí, entraba por el fondo. Otra puerta. O sea, eso es lo que estamos haciendo en estos días, pequeña síntesis, caracterización. Con el paso de las horas seguramente vamos a hacer una síntesis más objetiva de lo que pasó ahí, porque no es lo que nosotros que estamos también intentando desperdigar por todo. No, que creo que primero que nada es una tradición del movimiento obrero y de los frigoríficos, particularmente este método huelguista, ¿no? Es decir, está claro que ustedes han retomado algo que es de la propia experiencia del Sofrica, ¿no? 2007-2008 ya dijimos que habían una huelga de 21 días y de 41 días, nada menos. Pero bueno, toda la historia de la industria de la carne tiene estas experiencias huelguísticas. Pero en estos días hemos tenido una serie de contagios, ¿no? No quiero decir contagios en el sentido que ustedes fueran los que propagaran, sino de que se fue generando el método de la huelga, ¿no? Los compañeros de la pesca, por ejemplo, fue otra lucha muy importante que lograron sus reivindicaciones. Vital. En una huelga muy sacrificada también. Y bueno, por lo tanto creo que hay un ambiente de movilización que no estaba hasta hace no mucho más atrás. Totalmente, bueno, esto seguramente se sienten más rodeados en ese sentido. No, el tema de rodear los conflictos es fundamental, ningún conflicto solo va a poder salir victorioso. Y lo de Suma, que fue antes de lo nuestro, pero prácticamente, bueno, increíble, los compañeros de Suma ganan la huelga. Y uno puede decir, bueno, los compañeros van a ir al sindicato, a abrazarse. Vinieron de inmediato a nuestro campamento. Nosotros hemos construido una muy buena relación con los compañeros de Suma Pesca, que sé que están conectados a la transmisión, porque ya estuve con Richard hoy intercambiando. También ahí hay un ejemplo de la metodología utilizada por los compañeros. Y bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con eso. Tú mencionabas todo el tema de lo que era la FOICA, Lucía Ciola,
que el 28 de mayo pasado, que es el día que nosotros recordamos a nuestros mártires, nos acercó todo un material histórico que ella está trabajando muy bien en ese aspecto. Nosotros también queremos retomar lo que fue de la década de 50 hacia atrás, toda aquella folca autónoma, antes de los quiebres que hubo por allá, del apoyo a la guerra, bueno, todo aquello. Todo lo que era toda la zona oeste de aquel entonces, de los años 20, 30, 40, claro. Enormes movilizaciones. Y todo lo que era el nuevo París, La Teja, el cerro, la solidaridad del barrio, el escrache que se le hacía a los rompehuelgas, no se le daba fiado en los almacenes en el cerro a los rompehuelgas. Sí. Se le marcaba con alquitrán. Y queremos recuperar todo eso. Y hay esperanza, hay que generar que se puede. Y bueno, todo esto que tú bien mencionabas, se viene notando todo por abajo como una cuestión que supera a los distintos oficialismos y a todo. Totalmente, ¿no? Incluso, más allá de que la cúpula del PCNT no tiene una estrategia de unificación de la lucha, ¿no? Pero bueno, ahora se plantea un paro general para el 15 de septiembre, que bueno, obviamente ya lo empezamos a militar en el sentido de convocar al paro, más allá que la instrumentación más concreta, veremos después cuál es cuando estemos más cerca. Pero también en el sentido de impulsar en ese proceso del paro la discusión de la necesidad de un plan de lucha, de la unificación de las luchas, ¿no? Es decir, que esta huelga que puede recorrer cada uno de los sindicatos, como bien decís, requiere una acción unificada, porque un conflicto que queda aislado, obviamente va a ir al muere, ¿no? Bueno, también es importante, lo hablábamos previo a la transmisión contigo, el tema, el alcance, la característica de la crisis que tiene el capital hoy a nivel mundial, como nunca la ha tenido. La comparábamos con la de los años 30, pero yo creo que yo soy capaz que muy atrevido en meterme en estos asuntos, pero es más profunda aún, porque es crisis financiera, moral, por toda la especulación con las vacunas, todo ese tipo de cosas, y también todo el tema que involucra el cambio climático. O sea, ya no tiene más nada para dar el capital, no tiene nada para dar el capital a la humanidad. Se pone en riesgo eso, ese empuje que está teniendo el mercado chino, sobre todo en nuestro palo, que es la industria de la carne. No existe la plata, se está pagando todo con cuestiones virtuales, burbujas, que eso tiene corto alcance, eso se va a terminar de romper en breve, porque nadie cobra. O sea, se va a cortar en algún momento. Exactamente. Es cierto que hay un empuje, pero no sé, es de corto alcance. Nosotros siempre nos permitimos el tema internacional, el internacionalismo, el proceso latinoamericano, todas las rebeliones populares en Colombia, en Chile. Bueno, pero en Chile esta constituyente que se abrió, todo lo que fue en Paraguay, esos 10 días que tuvo en viva Asunción. Hay que ir ahora con este tema de la tecnología, se pueden hacer reuniones virtuales, estamos atrás de eso, hay algunos contactos que estamos haciendo a raíz de esta huelga, que nos permite ahora esto, vos podés hacer un Zoom internacional, que antiguamente era mucho más difícil. Tal cual. Y también apostamos a eso. Nosotros no perdemos la esperanza. También vamos un poco de a poco con otras velocidades en nuestras bases. Sin duda, tenés que combinar lo que son las luchas a veces defensivas incluso o parciales con lo que es también abrir una discusión sobre todo en el sector más consciente del activismo, para plantearse la superación del capitalismo, ¿no? La necesidad en definitiva de la revolución social, que es la liquidación de la propiedad privada sobre los medios de producción, sobre las grandes fábricas, etcétera. Bueno, yo creo que este pantallazo está bueno. Sería bueno, y supongo que en eso están ustedes también, porque tú me decías que ahora los habían invitado a una actividad, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas. ¿Cómo propagar esta experiencia? Porque no es que sea patrimonio de la clase, no solamente de los que se han acercado más directamente, porque en definitiva lo que tenemos que construir también es una alternativa de dirección, ¿no? Es decir, es una camada de jóvenes, de luchadores que se integren con los más veteranos, pero que sea la perspectiva de una salida estratégica de un programa de clase, ¿no? Hay que elaborar un programa, están las condiciones. Bueno, nosotros utilizamos el tema de la fraternidad, somos muy cuidadosos con eso, porque están todos como al acecho, y donde tú digas una palabra incorrecta, aprovechan y desvían la cuestión. Entonces nosotros nos llevamos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo, pero dirigimos nosotros. Nuestro sindicato
elige, dirige y elabora sus propias tácticas y estrategias, pero con el compromiso de elaborar un programa. Esto no puede ser cuestiones aisladas, tiene que llegar un momento que todos confluyamos en un programa único, y ahí ya va a ser, yo le decía a Nicolás y a Lucía en el campamento, y ahí ya va a estar el partido constituido, claro. de una noche a un amanecer. O sea, capaz que soy muy romántico, pero sueño con eso, no me voy a morir. ¿Por qué me voy a morir sin verlo? Seguro que es un proceso donde este proceso de ganar conciencia, organización, la propia clase obrera, fortalece las posibilidades de un derrotamiento político. ¿Y cómo la ves en la Federación de la Carne? Porque está muy fragmentada, este proceso por abajo con algunas fábricas puede alentar un proceso de un congreso de base. Eso en este momento viene a otra velocidad. Que nosotros como que venimos en quinta y eso viene segunda y observando. Igual nosotros no abandonamos ese proceso. De hecho, estamos llamando a un plenario extraordinario para estos días, porque se está en pleno consejo de salario. Hay negociación a través de un acuerdo entre las dos fracciones que hay hoy, que estaban hasta hoy en la FOICA, porque el Congreso le debería, si es que se cumple con ese proceso, se me iría muy largo caracterizar bien profundo ese tema. Ahí nosotros vamos mucho más lento en ese proceso porque hay muchos sindicatos que han sido cooptados por algunas corrientes mayoritarias. Independientemente de eso, nosotros también tenemos buena llegada a algún sindicato de base. No abandonamos ese proceso, pero nos va a costar un poquito más en el tiempo. Pero seguramente nosotros le vamos a meter ahí. Lo que pasa es que seguro venimos de huelga en huelga, de conflicto en conflicto, movilización en movilización, y hemos perdido un poco de ahí, pero sí tenemos muy buenas relaciones con muchos compañeros de la industria y vamos por ese proceso. Nosotros vamos a ir a profundizar en la discusión más política, programática, de recuperar esto que yo mencionaba anterior. Nosotros queremos ir a la FOICA de los años 50 hacia atrás. Es decir, recuperar todas las tradiciones de lucha. Todo eso hay que recuperarlo, no hay que abandonar eso, porque si la abandonás la agarran otros y la arruinan, como la han arruinado en los últimos tiempos. Hoy la FOICA en el Cerro es un edificio que está ahí y si no encontrás algún veterano de aquella época que te la cuenten bien, hay una deformación de la historia ahí. Y bueno, gracias a este trabajo enorme que ha hecho Lucía, no me deja de sorprender Lucía por el profesionalismo y la dedicación que le da a las cuestiones. Y bueno, tengo la vista cansada de leer todo el material que me pasa Lucía. Y bueno, uno se va enterando de cómo funcionaba eso y estamos con todo para recuperar esa tradición de los años 30, 40 que me fascina. Y si logramos eso, bueno, las perspectivas son aún mayor. Bueno, buenísimo. No sé si querés agregar algo, Raúl. No, de vuelta. El otro día yo estuve en la audición de los compañeros de Suma, que la teníamos viendo, y esto de tribuna también, le decía a los compañeros, y te mencionaba vos, yo entro a las 4 de la mañana, como que no das abasto, el cuerpo ya le va pasando factura, digo, pero me tengo que ir hasta Graciá, tenemos que ir al tribuna, porque ese proceso yo me siento en permanente deuda con los compañeros que yo mencionaba hoy, en la memoria de Gustavo, lo tengo presente todo el tiempo, estuve con Cacho ahora en la prueba, contigo mismo, Rafael, el Vasco, otra vez Rodolfo. Sí, sin duda. Rodolfo García nos han mandado también informes por... Bueno, Rodolfo es un compañero enorme, para nosotros es un bastión de nuestra agrupación. Ninguno de nosotros hubiéramos sido quienes somos si no hubiera sido por... Le costó a Rodolfo, en los años que yo era jovencito, que recién me afiliaba a Sofrica, Rodolfo las pasó repartiendo el diario, el Tribuna, y sufrió Rodolfo, y sin embargo valió la pena, es un compañero muy querido por nosotros, que está siempre a pie de cañón y siempre es un compañero de permanente consulta, lo tengo loco, 6:30 de la mañana, tenemos un descanso que coincidimos y permanente consulta con él, siempre es un compañero que lo escuchamos y es una referencia para todos nosotros. Ustedes en otra cosa, me estás diciendo que se encuentran en la fábrica porque trabajan. Sin duda. O sea, eso es otro elemento que no es menor. En muchos sindicatos
los dirigentes no trabajan. No. Pero aparte en muchos porque están militando, ¿no? Vamos a decirlo, no, sí, sin duda. Totalmente. Pero bueno, en el caso de ustedes se han mantenido siempre en la producción, entonces eso también marca un diferencial. Y bueno, yo saludo eso y vamos a seguir ¿Cómo no? con esta historia. Me parece que sobre todo el impulso a una campaña del movimiento obrero ahora para el 15 de septiembre por el paro general, pero más allá un planteamiento de una unificación de las luchas. Bueno, se viene un congreso del PIT-CNT, podríamos hablar después en otro día sobre eso también. O sea, temas tenemos por el rato. Capaz que la próxima vez, para que no te vengas hasta Montevideo, nos vamos nosotros a Canelones. No pasa nada, con gusto, con gusto. Y hacemos otro programa. Bueno, Rafael, un gusto. Saludo a toda la audiencia y a todos los compañeros y a todos los compañeros. No, muchas gracias a vos. Vamos a poner una placa mientras despedimos a Raúl y ya volvemos. Ok. Derrumbaron la montaña Iniesta, que zarpa su artero a su temple de león. La mano siniestra que apagó la estrella aplazó la flama de la revolución. En remoto confín, en destierro sin fin, tras amaneceres en la noche de Caín. Qué universo espurio de manos sangrientas surcó la gesta de una generación. Bueno, volvemos. La verdad que ha sido un gusto hablar con el compañero Raúl Torres, un referente sin duda del movimiento obrero, no solo de Sofrica. Lo hemos visto intervenir recientemente en la marcha del filtro, ¿no? Ahora el 24 de agosto, anteriormente lo hemos visto en tantas otras instancias en nombre de Sofrica, por ejemplo en las movilizaciones contra la LUC y tantas otras. Antes de continuar con una temática política, de la situación política nacional, queríamos hacer un momento para recordar a un compañero muy importante para nosotros, que es el compañero Washington Rodríguez. Mientras acá vemos unas imágenes, Washington, el Rengo para nosotros, es un compañerazo, un compañero que falleció recientemente, un referente de la agrupación Lucha Obrera, la lista 3 del Zunca, de los comités de huelga, de los piquetes, de los fogoneros, durante la huelga del 93, pero más en general, un militante del Partido de los Trabajadores, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un homenaje al Rengo Washington Rodríguez, porque hemos recibido anécdotas de todo tipo en este periodo de recuerdo de él en las redes sociales, compañeros de distintos
distintas corrientes, incluso, bueno, compañeros fuera del país, el compañero Juan Ferro de Política Obrera, del Partido Obrero Tendencia Argentina, publicaba un recuerdo donde ya él, su padre había trabajado con Washington Rodríguez y su padre le decía que era el delegado de obra y que no dejaba pasar una a la patronal, ¿no? Y esto lo mantuvo hasta el final. También compañero Rogelio Rodríguez nos recordaba en estos días cómo Washington iba a las obras de la zona oeste, ¿no? De toda la zona que va desde Belvedere y La Teja hasta Casabó, etcétera, Santa Catalina y por supuesto el Cerro. Y era el que inspeccionaba las obras por cuestiones de seguridad, paraban las obras para hacer asamblea, es decir, un militante obrero 100%, y bueno, y para nosotros un constructor de partidos trabajadores. Ahí en las imágenes que hemos pasado hemos puesto algunas donde se lo ve vendiendo el periódico con una tapa sobre el 8 de marzo, ¿no? No era solamente un militante en los temas de la lucha obrera, de la lucha sindical, de la lucha reivindicativa, sino también planteando la cuestión de la lucha por el poder para la clase obrera, por un gobierno trabajador, la lucha por el socialismo. Y en este sentido, todos tenemos anécdotas y recuerdos de Washington en cuanto a la firmeza con la que defendía sus convicciones, ¿no? Es decir, en los congresos del PT, del Partido de los Trabajadores, él polemizaba con firmeza sobre distintos temas, es decir, no le ibas a convencer fácilmente a Washington de algo que no se apropiara a él a través de la discusión. Así que tenemos que en este sentido hacer un homenaje muy grande a un compañero que además, gran parte de sus hijos han pasado por el Partido de los Trabajadores como militantes y como simpatizantes en otros casos. Prácticamente su familia y el Partido de los Trabajadores se mezclan, ¿no? Es decir, están permanentemente en relación. Así que al Rengo Washington Rodríguez, para todos nosotros, una familia prácticamente, no solo un luchador revolucionario, un obrero revolucionario, sino un compañero que obviamente vamos a extrañar y ya estamos extrañando. No podemos todavía recibir el golpe del todo, pero necesitábamos este homenaje. Y también no es la verdad que es un año bastante embromado para nosotros. Tenemos otras situaciones que se han dado, la compañera Claudia Horno ya la hemos mencionado, vamos a preparar un mejor homenaje para ella también en este periodo, y también podemos recordar a la compañera Verónica Chanis, recientemente fallecida. Para nosotros fue una noticia realmente dura también. Verónica Chanis, luego también podemos desarrollar un poco más, es una compañera que fue una constructora de la Unión de Trabajadores Ocupados, la UTD, de la Coordinadora de Ollas Populares, por supuesto vinculada siempre al Partido de los Trabajadores, la cubana, le decíamos a Verónica, porque había vivido en Cuba y tenía un tonito cubano, una gran luchadora, una gran compañera, una gran militante obrera y una militante revolucionaria también. Por eso, a su familia, a sus amigos, un gran abrazo, ¿no? Es decir, estamos en este sentido muy dolidos, muy golpeados por estas situaciones que hemos atravesado. Queríamos en primer lugar hacer una referencia a estos militantes obreros, ¿no? Porque un partido, una organización se compone de compañeros y de militantes y luchadores. A ellos entonces nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Queríamos en el tiempo que nos queda analizar un poco el cuadro de situación política, ¿no? Es decir, estos días hemos tenido una serie de elementos que nos parecen muy importantes
desmenuzar, ¿no? Es decir, uno de ellos nada menos que la renuncia de un nuevo ministro, ¿no? Es decir, se está produciendo el quinto o sexto cambio político importante en cargos de ministeriales o de primer nivel político, ¿no? Es decir, empezando por Talvi, pero también hubo otros que por denuncias, como en la Corporación para el Desarrollo, y en otros organismos como en ACE y en otros, se venían dando una serie de caídas de funcionarios, y luego el de Uriarte en el caso de Ganadería, Bartol en el caso del Mides, bueno, el fallecimiento de Larrañaga, que no fue, en todo caso, no fue provocado no fue un hecho premeditado, por supuesto, y ahora esta situación con el ministro Cardoso en turismo, que surge a partir de una serie de denuncias que genera otro sector del Partido Colorado, que es la lista 15, ¿no? Es decir, Cardoso responde a Sanguinetti, al foro, a lo que es el sanguinetismo, el foro ballista tradicionalmente, y el director de turismo que hace las denuncias contra Cardoso responde al grupo de Amorín Valle de la lista 15. Por lo tanto, tenemos aquí una crisis que se genera en el seno del propio Partido Colorado. Es decir, tenemos una coalición de gobierno que está extremadamente tirante en relación a muchos aspectos de puja entre los partidos que la integran, pero también al seno de cada partido, ¿no? Es decir, hay un fenómeno que empieza a despuntar una lucha intestina de cara seguramente al control del aparato del Estado, pero también a cómo se posiciona frente al próximo periodo electoral. Entonces tenemos un gobierno que en un punto ha quedado en cierto impasse, porque la presentación el 8 de julio de 800.000 firmas para un referéndum que seguramente se va a hacer, es decir, que ya es seguro que se va a hacer, mejor dicho, y que por lo tanto tenemos una votación que va a ser una instancia plebiscitaria en relación al gobierno, es decir, a respaldarlo o a quitarle el respaldo, en 8 o 9 meses. En ese sentido, hay una serie de elementos que muestran un impasse, como por ejemplo el hecho que la reforma de la Seguridad Social, que es la reforma que tiene que llevar adelante el gobierno de acuerdo a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, ha quedado embarrada, ¿no? Empantanada, porque esta situación política que plantea un referéndum en unos meses coloca que es muy difícil para el gobierno meter en el Parlamento un proyecto de ley que va a significar un ataque a los derechos jubilatorios de los trabajadores. Por lo tanto, el gobierno la empieza a patear para adelante. La manera en que la ha empezado a patear para adelante es que la comisión de expertos generada en la Ley de Urgente Consideración, en la LUC, pidió una prórroga para presentar su informe, ¿no? Es decir, ya es la segunda prórroga de 45 días que piden, y si seguimos así, vamos a seguir pidiendo prórrogas. Quiere decir que están evitando mostrar la hilacha, mostrar a dónde van, porque incluso si no presentan la ley, pero van muy a fondo en los anuncios, también eso puede tener un impacto electoral. Entonces tenemos aquí como que se ha abierto un poco un periodo de lucha política interna en la coalición de gobierno. Por ejemplo, el sector Cabildo Abierto dijo que va a apoyar a una investigadora sobre la actuación de Cardoso, ¿no? Del ex ministro de Industrias. Quiere decir que están todavía buscando escarbar allí para intentar sacar rédito para Cabildo Abierto, es decir, para un reagrupamiento que le quite votos al Partido Colorado, seguramente por derecha fundamentalmente, y ya esto tiene algún efecto. Por ejemplo, está el anuncio de que una ex dirigente colorada del departamento de Salto, Eguiluz, no recuerdo, ahora no me sale el nombre, se pasó a Cabildo Abierto. Es decir, fue la secretaria general de la Intendencia Colorada, cuando la tuvo el Partido Colorado recientemente, y ahora se pasa a Cabildo Abierto. Puede ser que sea un caso aislado, pero más bien indica una línea del partido derechista Cabildo Abierto para empezar a suplantar al Partido Colorado. Hay que recordar que en la última elección quedaron empatados prácticamente en cantidad de votos y de legisladores
en el Parlamento. Por lo tanto, aquí hay una puja para ver si sobrevive el Partido Colorado a esta situación. Un Partido Colorado que obviamente no va a tener ni a Sanguinetti ni a Talvi como candidatos presidenciales, y Cardoso, que pretendía en todo caso tener una carrera política, quedó pisoteado. Están ante una situación realmente muy comprometida, y en este sentido se empieza a intentar colocar como sustituto Cabildo Abierto. Del otro lado, me parece importante ahora un anuncio que ha surgido en las últimas horas. En el Frente Amplio se produce también una lucha intestina, un poco más disimulada, pero que está allí presente. Gira, por ejemplo, en torno a quién será el presidente de la fuerza política, de la coalición Frente Amplio, no candidato a presidente para el 2024, sino presidente de la organización Frente Amplio. Y en este sentido, esa elección estaba siendo derivada hacia un proceso electoral, es decir, no a una elección en la cúpula o en un congreso, sino una elección a padrón abierto, lo cual se constituía en un antecedente de la elección de los candidatos propiamente dicho del año 2024, de la elección próxima. Por ello, hay una serie de negociaciones para intentar evitar esto. Había habido un intento de poner a Carámbula, el ex intendente de Canelones, como un candidato de consenso. Eso fracasó. El propio Carámbula dio un paso al costado. Y bueno, había surgido la posibilidad de una candidatura de Gonzalo Sibila, dirigente del Partido Socialista, y vinculado a toda la alianza que llevó a Carolina Cose a la Intendencia de Montevideo. Y que obviamente podía generar algunos respaldos del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los grupos cercanos a Carolina Cose, pero iba a generar una confrontación sobre todo con el ala astorista o ex astorista, los sectores de lo que era antes el Frente Liber Sereñi, y también probablemente con el MPP, el mujiquismo. Entonces tenemos allí un escenario donde una elección interna de un cargo que muchas veces es bastante anodino, que no tiene una conducción política relevante, pero podía ser un elemento de medición y de ir marcando la posibilidad de, por ejemplo, una candidatura de Carolina Cose o de Óscar Andrade, que fueron dos precandidatos derrotados en las últimas elecciones internas del Frente Amplio por Daniel Martínez. Bueno, Daniel Martínez ya no es, obviamente, una figura vigente en el Frente Amplio, y Carolina Cose y Óscar Andrade están en esa pelea. Del lado de la derecha del Frente Amplio aparentemente está Mario Vergara, y el MPP no tiene una candidatura propia. Por lo tanto, una elección en este contexto, todo indica que podría fortalecer al polo de Carolina Cose y Óscar Andrade. Esto del polo es relativo, quiero decir, no hay que poner en este elemento que haya una diferenciación programática, ¿no? Es decir, con el otro sector. Bueno, lo que ha surgido en la última etapa es que primero Mujica y luego el propio Partido Comunista estarían lanzando la candidatura del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, vinculado a la vertiente artiguista, y creo que dirigente de la vertiente artiguista, y esto podría ser tomado por otras fuerzas del Frente Amplio para intentar evitar una elección. Y decir que acá el tema de la unidad no tiene que ver estrictamente con que estén unidos, sino con que evitan ir a una confrontación ahora en términos de la elección interna del Frente Amplio, para evitar marcar la cancha para la elección que viene, ¿no? Es decir, algunos de esta manera cerrarían el paso a una confrontación de este tipo que podría potenciar la figura de Cose o de Andrade. Así que bueno, este es un escenario también conflictivo en el seno del Frente Amplio. Por supuesto que esto revela la fuerte relación que nadie desconoce entre la cúpula del PIT-CNT y el Frente Amplio, ¿no? Si el presidente del PIT-CNT puede pasar a ser el presidente del Frente Amplio, quiere decir que obviamente por esas cúpulas hay una fuerte vasos comunicantes e interrelaciones, es decir, esa cosa que se notó en el tema de la ley de urgente consideración, donde el Frente Amplio votó más de la mitad de la LUC, y el PIT-CNT terminó yendo a un planteamiento de
referéndum parcial contra la LUC en función de los intereses del Frente Amplio en este caso. Y en este sentido estamos en esta situación previa a la campaña del referéndum propiamente dicho. Por lo tanto, tenemos que los dos grandes polos, es decir, la coalición de derecha que está en el gobierno, la coalición de centro-izquierda, están atravesados por una serie de contradicciones. Y en este sentido tenemos que poner también de relieve que esta coalición de centro-izquierda también está haciendo buena letra frente a la SAFAP, como Vallas hizo buena letra frente a UPM, las grandes capitales, y estableció una serie de medidas de restricción del accionar del movimiento obrero, ¿no? Es decir, no es que estamos ante una confrontación izquierda-derecha como era en el pasado, sino que el Frente Amplio fue un promotor de leyes que limitaban el derecho de huelga, ¿no? Es decir, decreto antipiquetes, decreto de prohibición de ocupación de empresas públicas y de oficinas públicas, así como la aplicación permanente de los decretos de servicios esenciales frente a lo que eran las luchas obreras. Por lo tanto, hay más puntos de unión que de confrontación, sin que esto signifique que obviamente sean lo mismo, porque justamente el Frente Amplio lo que tiene es esta relación privilegiada con la burocracia sindical del movimiento obrero y integra a su organización a esta burocracia sindical. Por eso puede hablarse de que Fernando Pereira se dé o no se dé finalmente. Puede hablarse perfectamente que Fernando Pereira tenga el pase desde el PIT-CNT al Frente Amplio. En esta etapa de pases del fútbol, el de Fernando Pereira sería un pase también. Bueno, es posible porque forma parte de un entramado que es el entramado del Frente de Colaboración de Clases, que tiene por característica el hecho de que por un lado representan a la SAFAP, representan a lo que era el dueño de Fripura, grandes empresas, grandes multinacionales, y a la vez mantiene esa colaboración de clases con la burocracia sindical y la mantiene dentro del régimen capitalista y la defensa de esa política, en definitiva, de pago de la deuda externa, de mantenimiento del secreto bancario, ¿no? Mantenimiento de la banca privada y de las AFAP, ¿no? Es decir, en una época en que estamos en discusión justamente lo que es la inviabilidad de las AFAP en todo el mundo, es decir, los fondos previsionales van a terminar todos yendo a la quiebra, los que muchos ya lo han hecho en muchos otros países, pero no tienen ninguna perspectiva de una continuidad para garantizar un mínimo sustento a los trabajadores que se retiran, que se jubilan, y por el contrario se va a nuevas privaciones, a nuevas rebajas de las jubilaciones, a extensión de los años de trabajo para llegar a alcanzar una jubilación o una pensión en el caso de los familiares, y por lo tanto en esta estrategia está integrado el Frente Amplio. Es decir, hay un elemento que es extremadamente claro. Primero, que están participando en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social el Frente Amplio, la Organización de Jubilados, ONASPU y el PIT-CNT, pero además en los planteamientos que ha llevado el PIT-CNT a esa comisión de expertos, porque hay actas de las reuniones, en ningún momento aparecen las palabras rechazamos el aumento de la edad de retiro para jubilarse. Es decir, hasta puede haber alguna crítica a las AFAP, pero este aspecto no aparece porque en definitiva los dirigentes del PIT-CNT están subordinados a la estrategia del Frente Amplio, que hace buena letra frente a los banqueros, frente a la SAFAP, frente a la seguridad social privada, y por lo tanto a la especulación con los ahorros de los trabajadores y la obtención de lucro y de ganancia a partir del ahorro de los trabajadores. Por lo tanto, esta cuestión de la campaña contra esta reforma fondomonetarista de la seguridad social mantiene una vigencia plena, aún y especialmente si se posterga la reforma por parte del gobierno, porque nosotros, si se postergara en el caso extremo hasta después del referéndum, tenemos que generar un movimiento masivo que le mueva al piso a la propia burocracia del PIT-CNT, ni hablar que a todo el régimen político. Esto ha pasado a nivel internacional con las luchas del movimiento obrero en Chile, en Argentina,
en Francia y en tantos lugares, contra lo que son las reformas reaccionarias, las reformas fondomonetaristas, que apuntan a una rebaja salarial. Básicamente de eso se trata cualquiera de estas reformas, ¿no? Cualquiera comprende que si me tengo que quedar más años trabajando para cobrar luego menos de jubilación, estamos ante una rebaja del salario. Así que este es el cuadro un poco que queríamos colocar de una tendencia a una crisis del conjunto del régimen político. No tenemos que pensar, bueno, un elemento que podría ser, que es anecdótico hasta cierto punto. Hubo una manifestación en el acto del 25 de agosto del gobierno, donde apareció la consigna, no sé si grabada o era coreada efectivamente, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no? Es decir, aquellos cánticos en Argentina, en el argentinazo. Probablemente los que lo reprodujeron se trataba de criticar al gobierno por la política sanitaria desde un ángulo incluso crítico, negacionista, ¿no? de la pandemia. Pero más allá de eso, es interesante que ha tenido un cierto revuelo el que esta consigna se difundiera. No estamos evidentemente en esa situación de que haya una desautorización al conjunto de los partidos políticos ni una crisis de representación donde nadie se sienta representado por los partidos o una gran parte de la población esté en esa situación. Pero sí tenemos un cuadro de vertiginosos cambios a nivel mundial que tenemos que empezar a analizar con más profundidad, ¿no? Es decir, lo que pasó en las elecciones peruanas, ¿no? En un régimen político en el Perú mucho más inestable, por supuesto, pero que venía de una serie de victorias de gobiernos de derecha, pero que no se lograban mantener en el poder, porque venía una crisis por un hecho, por otro, casi siempre ligados a la corrupción, a los negocios con Odebrecht y con otros procesos de coimas y de todo lo demás, que generaba la caída de un gobierno sustituido por otro que no duraba mucho, y termina en una elección completamente descabellada, es decir, una elección donde se presentan 10 candidatos y prácticamente quedan todos muy parejos, y luego un balotaje donde hoy estamos viendo una crisis política en Perú en relación a la conformación del gabinete por parte de Pedro Castillo, el candidato triunfante en ese balotaje, por un margen bastante estrecho, en un país que está dividido al medio desde el punto de vista social y político, ¿no? Es decir, que va a continuar con grandes crisis políticas. Hoy está una crisis parlamentaria, pero va a producirse una crisis en las calles, en la confrontación entre las clases. Por lo tanto, cada país donde pongamos la mirada, vamos a ver que lo constante y lo permanente es la inestabilidad y el cambio, es decir, la poca sustentación de los regímenes políticos y los partidos políticos. Y Uruguay no es en este sentido una isla ni es una excepción, sino que está inmerso en este proceso continental e internacional. Por eso cuando vemos estas pujas, que parece el chiquitaje de siempre, ¿no? Entre los políticos de tal partido contra tal otro, etcétera, bueno, están tempranamente saliendo de la casa del voto, tempranamente buscando, por ejemplo, Cabildo Abierto u otros, quedarse con los restos del Partido Colorado. Bueno, eso implica un grado de inestabilidad para un gobierno que pretende o pretendía ir a una ofensiva mucho más a fondo contra el movimiento obrero y que está quedándose sin nafta. Este es uno de los elementos que nos parece importante destacar. De todos modos, como revolucionarios, como trabajadores, tenemos que colocar lo que es el aumento de la miseria a nivel de la población, es decir, lo que es el aumento del desempleo, la rebaja del salario, el hambre que se produce en los barrios populares y por lo tanto la necesidad de una respuesta del movimiento obrero. En este sentido queda colocado un paro general el 15 de septiembre, que veremos cómo es su instrumentación definitiva, pero que plantea la necesidad de una continuidad. Ya lo viene planteando, ya han habido paros en junio, el 17 de junio, es decir, cada 2 o 3 meses va a haber un paro aislado. Eso no produce una modificación es decir, no permite conquistar ninguna plataforma ni golpear seriamente al gobierno. Es decir, acá, de alguna manera, con paros aislados, la burocracia del PIT-CNT marca el paso.
tiene que ceder y convocar a paros. En este último incluso se vota por unanimidad en la mesa representativa, pero en realidad está completamente al margen de una estrategia de lucha contra el gobierno. Esta dirigencia sindical ha firmado convenios a la baja, totalmente, ¿no? Es decir, estas luchas que han surgido en los frigoríficos, en la pesca, en los entes autónomos y en tantos otros lugares, está colocando una tendencia desde abajo que no encuentra un canal ni mucho menos una dirección en la dirección del PIT-CNT. Eso queda claramente en manos de los sectores clasistas, que tienen que plantearse la constitución de un polo clasista, de un polo de obrero clasista en los sindicatos y en todo el movimiento popular. En este sentido, bueno, vamos a continuar en otros programas desarrollando esta perspectiva y vamos a encarar la discusión con otros compañeros de otros sindicatos que vamos a seguir entrevistando, entre otras cosas de cara a un próximo congreso del PIT-CNT que se va aproximando, pero sobre todo de cara hasta este proceso de movilización popular. Nosotros tenemos que ir obviamente también abriendo una discusión más allá del tema del referéndum contra la LUC, porque se trata evidentemente de no colocar todo el movimiento obrero a rastras de un proceso electoral que en definitiva puede ser aprovechado exclusivamente por el Frente Amplio para llevar agua para el molino electoral del 2024, pero que en definitiva no abre una salida, ¿no? El Frente Amplio no está planteando una confrontación en términos de programa, ni mucho menos con el gobierno de la calle Pou. Estamos, como dije antes, ante más continuidades y más coincidencias que confrontaciones. Por eso es importante abrir una discusión más estratégica en la izquierda del movimiento obrero de una salida de los trabajadores que implica la lucha por un gobierno de trabajadores y ante una perspectiva de crisis políticas y de crisis de poder incluso, bueno, cómo los trabajadores se preparan para luchar por su poder, por su gobierno de trabajadores, y en este sentido invitamos a toda la izquierda a participar de un debate en este sentido. En ese sentido vamos a impulsar la organización de mesas y de discusiones en función de producir un reagrupamiento clasista y revolucionario en el movimiento obrero. Bueno, compañeros, vamos a ir dejando por acá. Vamos vamos a poner un recordatorio nuevamente del compañero Washington Rodríguez. La verdad que para nosotros un compañero de fierro. Un saludo a sus familiares, a todos los compañeros. Y vamos a finalizar el programa de hoy recordándolo y poniendo la canción La Noche de Caín del compañero Eber Perdomo, el turco, al cual también mandamos un fuerte abrazo. Derrumbaron la montaña niesta que zarpa su artero a su temple de león. La mano siniestra que apagó la estrella aplazó la flama de la revolución. En remoto confín, en destierro sin fin, tras amaneceres en la noche de Caín.
mano sangrienta usurpó la gesta de una generación. Toda la cicuta que bebió el planeta pulgará en la antorcha y en la pluma de león. Entre millones solo un obrero más, carne de su lucha, de un anhelo universal. De entre millones solo un obrero más, carne de su lucha, sin un programa universal. Sola está la historia, paria en Coyoacán. Su misión trasciende tanta soledad. Mano trajinada, viento pertinaz, ha sido al acero de la verdad.